Bien de corrido, voy a pasar aquí adelante y leerlo para luego meditar en la palabra del Señor. Que tenga buena vista, que lea bien. ¿Se anima a leer el libro de Nehemías? Adelante, hermano Esteban. Ahí está, muy bien. El libro de Nehemías, capítulo 4. Del verso primero, como leer todo el capítulo. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, por detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. Gracias por esta lectura. Hace un tiempo atrás estaba mirando este libro de Nehemías, y es un libro
impactante cuando la miramos un poquito a través también de la historia, lo que sucedió y lo que por ahí también sigue sucediendo. Una de las cosas que vemos acá, que cuando el pueblo comenzó a edificar los muros de Jerusalén que estaban caídos, una de las cosas que vemos es que el enemigo, que era Sanballat, parecía que era la cabecilla de todos los que estaban en contra de la edificación del templo, se empezó a hacer rumores, ¿no? Empezó a intimidar, a querer intimidar al pueblo, empezó a querer producir miedo y tenía rumores y cuando escuchaban por ahí cuando veían que algún judío iba caminando, hablaban fuerte y decían: no, vamos a entrar por acá, vamos a matar a todos, vamos a quemar fuego, vamos a tener fuego con la familia, con la esposa, con los hijos. Y esto comenzó a infundir miedo en ellos, para que no edifiquen la casa de Dios, que estaba arruinada, que estaba quemada, los muros de la ciudad que estaban quemados. Otra de las cosas es, hermanos, hacer llegar esa mala noticia a los que estaban dentro de la ciudad, que tenían ganas de edificar la casa, el templo de la ciudad, los muros, y también en el versículo 10, el desánimo, el cansancio. Si nosotros miramos un poco esto, después vamos a leer también el libro de Ageo, donde Dios envía una palabra para despertar el pueblo. En esta edificación que ellos tenían, lo que hicieron era que vean que el trabajo era mucho y que ellos ya estaban cansados y que mucho era el escombro que había y no podían terminar la obra porque estaban cansados. Y por un lado estaban cansados, por otro lado tenían que cuidar la familia, tenían que cuidar la ciudad, y el trabajo era grande, era mucho el trabajo que había, y la gente que había no era suficiente. Entonces tenían que trabajar, y el enemigo quiere poner siempre es un ánimo separado, ¿no? Siempre que los ánimos no sean el mismo, para que no haya unanimidad en las cosas que por ahí uno quiere hacer o se quiere hacer dentro de la iglesia. Pero si nosotros miramos, hermanos, un poco la historia, esto no comenzó antes que el pueblo comience a moverse. Antes que el pueblo empezara a edificar la piedra, empezara a cargar las piedras y poner cada piedra en el muro, esto nunca sucedió. Siempre ellos iban y venían, entraban y salían, y hasta parecía que se llevaban bien con el enemigo. Pero cuando empezó el pueblo, cuando empezó Nehemías a levantar las piedras del muro, comenzó también la guerra. Y eso va a ser siempre así, hermanos. Parece que está todo tranquilo, las cosas, parece que no hay ningún problema, pero si usted empieza a cerrar las puertas del enemigo, enseguida va a encontrar también adversidades. Cuando usted comience, hermanos, a ponerse en el Señor, por eso hay mucha gente que por ahí no quiere orar mucho y comprometerse con Dios porque tiene miedo de la batalla, de la guerra. Cuando se comienza, hermanos, en la iglesia a moverse, a activar un poco, y cuando llamamos a la oración y cuando llamamos al ayuno, eso seguro que va a pasar. Eso hay que tenerlo ya un poco de memoria. Entonces el enemigo se levanta y quiere poner, ¿qué quiere hacer? Separar al pueblo. Lo quiere separar, destruir para que la obra no avance. Pero dice el versículo que dice: cuando nosotros hemos entendido a nuestros enemigos. Qué importante es, hermanos, entender la estrategia que tiene el enemigo. Importante es entender desde qué lado y por dónde y por qué él quiere entrar. Entonces, ahí es donde ellos se dieron cuenta, y cuando ellos supieron y entendieron y descubrieron al enemigo, el enemigo se enojó. Se enojó tanto que le dijo: ahora vamos a entrar por todas partes y lo vamos a exterminar a todos. Pero el hombre de Dios que estaba allí, que conocía, dijo:
no temáis. Vamos a trabajar, nuestro Dios está con nosotros. Vamos a hacer la obra, vamos a trabajar. Y comenzó entonces la distribución del trabajo. Porque hasta pareciera que antes cada uno hacía una parte, el otro otra parte, y todo quedaba medio por la mitad todo. Pero ahora que comenzó a ordenar y puso a los nobles y puso a los jefes de las casas por grupo de 10, de 15, y le dio una parcela del muro para edificar y le dio una parte del trabajo para hacer, hermanos, allí es cuando Dios comenzó a prosperar y Dios comenzó a pelear por el pueblo del Señor. Y le dice, vamos a pelear por nuestra familia, vamos a pelear por nuestra casa, y vamos a pelear por nuestras hijas y por nuestros hijos. Pero este pelear, diciendo, vamos a guerrear contra el adversario del pueblo del Señor. Entonces, hermanos, cuando yo estaba mirando este pasaje, entendí también que el enemigo, cuando nosotros queremos ahora, todos los hermanos estamos entusiasmados con la campaña que viene y todo eso, reuniones para la campaña, cultos de campaña, oración para la campaña. ¿Y ustedes creen que el enemigo va a quedar ahí mirando lo que vamos a hacer? No. Por algún lado va a querer infiltrarse, por algún lado va a querer entrar, va a querer poner quizás no sé qué cosa en cada corazón, pero el Señor dice peleará por nosotros. Y nosotros, entonces distribuyó, y ahí la gente no dormía, había gente que de noche estaba de centinela. Centinelas son aquellos que velan en la noche, que no duermen, y que en la mañana salían, tomaban sus espadas, hermanos, pero también dice la Biblia que tenían su espada ceñida en sus lomos, no se apartaban de la espada, no soltaban la espada. Entonces nosotros tenemos también, hermanos, una espada que es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, y tenemos que apegarnos a ella, o que ella se pegue en nuestras manos, como lo hizo con Juan en el terreno de lenteja, y pelear por lo que el enemigo, cuando empieza a querer amedrentar, hermanos, a la iglesia, a la familia, a todos, nosotros también saber entender. ¿Saben, hermanos, lo que estaba mirando en estos días, ya desde un tiempo atrás? Y parece que la iglesia aquí está un poco distraído. Y vemos por ahí que el hermano se aparta de la iglesia y no viene más al culto, simplemente eso. O vemos que otro, y no hay un esmero de la iglesia, parece, para levantar esa piedra que cayó, ese hermano que cayó, esa hermana que cayó, esa jovencita, esa señorita que hace 3 o 4 cultos que no viene. ¿Alguna vez hemos hecho una oración por ella? ¿Alguna vez hemos llorado al Señor por ella? Quizás sí, tampoco nadie va a estar diciendo llore por ella, yo sí, pero ¿cuántas veces, hermano, esto lo vemos en la iglesia que pasa? Y lo vemos, y nos pasó repetidas veces, que hermanos se van de la iglesia y un hermano menos, pareciera que, como que bueno, hasta ni era necesario, porque nadie pareciera que no nos importó que ese hermano se orientó de la casa del Señor. Y así como eso, hermanos, infinidad de veces en todos lados vemos. Pero cuando nosotros vemos que una piedra se cae, tenemos que levantarlo, procurar levantarlo, unirnos entre todos para levantar esa piedra que cayó. Y si no lo hacemos así, entonces el enemigo nos va a entrar por ese huequito que quedó, porque como edificadores, como edificios de Dios, como casa de Dios, cada persona puede ser una pared, un ladrillo, una ventana o una puerta. Y si esa puerta se cae, esa ventana se cae, por ahí el enemigo va a entrar. Ahora, cuando el enemigo entró en Israel, cuando vino el rey Nabucodonosor y llevó a todos cautivos, lo que hizo en Israel es que derribó los muros y quemó las puertas para que nunca más se levanten. Y cuando Nehemías tiene la oportunidad de reedificar el muro, entonces lo que primero hace es va a dar un vistazo a ver cómo está la obra, por dónde empezar. Da un vistazo, no es que él va y dice, bueno, vamos a hacer esto y lo hace, no.
da un vistazo, recorre, se levantó por la madrugada, comenzó a cabalgar alrededor de la ciudad, comenzó a caminar por la torrente y dice que nadie sabía lo que él estaba haciendo. Oscuro en la noche, en la madrugada, y él en silencio viendo cómo podemos hacer la obra que está caída, cómo podemos levantar esta obra, cómo podemos solucionar este problema que no podemos edificar el culto al Señor, no podemos llevarle al Señor nuestra ofrenda, no podemos llevar al Señor nuestra oración porque no tenemos el templo de la casa de Dios. Ahora él comienza a llamar a sus oficiales y a sus hombres entendidos y a unirse con sus compañeros y le dice: vamos a empezar a levantar las piedras que están caídas, vamos a empezar a reedificar los muros que están caídos. Hermanos, ¿sabe que el muro es una fortaleza en la vida de los cristianos? La iglesia necesita tener un muro y cada persona individualmente necesita también tener un muro. Ese muro, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿A dónde ataca el enemigo cuando surge algo en la familia? Cuando viene una enfermedad en la familia. Cuando estos días que los chicos andan con fiebre, ¿dónde ataca? En el corazón, en el gozo, en la tristeza, ¿no? La preocupación. Cuando hay una escasez en la casa, cuando falta el trabajo, cuando viene el patrón y dice: mira, parece que vamos a cerrar la empresa y no sé qué vamos a hacer, no sé qué va a pasar, no sé si vamos a poderle pagar las indemnizaciones. ¿Dónde ataca? En el corazón, en el gozo, y se entristece. Es difícil alabar al Señor. Aunque a veces, hermanos, desde acá de arriba muchas veces hemos oído infinidad de gente, y yo también lo dije varias veces, de tener gozo, de estar siempre gozoso, pero saben que no es tan fácil tener gozo cuando las cosas no nos salen como nosotros pensamos. Cuando las cosas van bien, como hay un coro que dice: qué lindo es alabar a Dios cuando las cosas van todo bien. Qué cosa buena es alabar al Señor cuando está todo bien. Pero cuando las cosas no están tan bien, hermanos, entonces no es tan fácil levantar nuestras manos, no es tan fácil decir gloria a Dios, no es tan fácil tener gozo. Pero dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces el gozo es un muro alrededor nuestro. El gozo es un muro que está ahí, hermanos, cercando para que el enemigo no entre. Otro muro, hermanos, que podría ser otra parte del muro, que es el gozo, es también la oración. Porque cuando no hay gozo tampoco hay oración. Y con la oración, hermanos, los muros se caen. Con la oración, Dios da victoria. En la oración, como escuchamos cantar esta mañana, el poder del cristiano está en la oración. Y un cristiano que deja la oración es un cristiano que se debilita paulatinamente. Puede estar en los cultos, congrega, todo bien, pero al dejar la oración, entonces esa persona se debilita y la parte del muro se está debilitando, y por ahí puede caer el enemigo y entrar. También después vemos el ayuno, la lectura de la Biblia, todo eso son partes del muro que nosotros debemos cercarnos alrededor nuestro, cercar nuestra casa y pelear por nuestra casa, pelear por nuestra familia. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto está diciendo que no permitamos que el enemigo entre en nuestra familia y en nuestra casa con las cosas que el enemigo tiene. Luego dice también, cuando hemos entendido a nuestros enemigos, entonces se enfurecieron tanto que lo comenzaron a amedrentar y comenzaron a intimidarlo. Pero el pueblo, y ahí el pueblo se desanimó, el pueblo comenzó a bajar los brazos, el pueblo comenzó a decir: bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora el enemigo va a entrar, porque la obra es mucha, falta mucho por hacer. Pero sin embargo, Nehemías se levantó y dijo: vamos a trabajar, el Señor está con nosotros, Dios va a pelear por nosotros, Dios nos va a dar la victoria. Y en el capítulo 1 de Ageo, es poco el contexto de este pasaje, donde también tenemos, hermanos, dice el versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo,
la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová a su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y esta palabra, hermanos, no fue un discurso largo, sino que Ageo se paró y dice: Jehová dijo: yo estoy con vosotros. Esa fue la profecía de Ageo. Y esa palabra, esa profecía, ese término, esa frase cortita que dice el versículo 13 y el versículo 14, está el resultado de la profecía de Ageo. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué es lo que nos va a animar a nosotros a trabajar en la casa de Dios? La casa de Dios, cuando hablamos, siempre a veces pensamos que es el templo. La casa de Dios es la iglesia, nosotros, los miembros de la iglesia. Y una parte, una piedra, un ladrillo del muro soy yo, otro muro es usted, y cada uno es una parte del muro que cubre y debemos cubrir la casa de Dios. Ahora, hermanos, cuando los muros estaban caídos, no había altar en Jerusalén. Ustedes saben que el altar está referido a la oración, a la adoración, al congregar, al tener comunión los hermanos mutuamente. El altar habla, hermanos, de que allí estaba la presencia de Dios, y no estaba la presencia de Dios porque no había altar en la casa de Dios en Jerusalén. No había, en la casa de Dios no había ofrendas, no había cánticos, no había cultos. El pueblo no tenía culto por congregarse, porque no tenían lugar, no tenían dónde estar. Entonces cada uno hacía lo que sabía, lo que podía. Pero ahí comenzaron a edificar la casa, comenzaron a edificar el templo, y cada uno subió al monte y trajo una madera y cortó la madera y vino al templo, a la casa, y puso ahí, colocó su madera, y la casa de Dios fue reedificada. La casa de Dios fue levantada y terminada en el segundo año. 2 años le llevó ese trabajo, y a los 2 años la casa estaba terminada. Entonces, hermanos, lo que nos muestra esto es que cuando el pueblo oye la palabra de Dios a través del profeta, en este caso el profeta Ageo, el pueblo se despierta, porque eso es lo que produce la profecía: despierta el espíritu de la persona que está dormido. Pero acá no solamente no estaba dormido el pueblo. ¿Quién estaba dormido? Estaba dormido el gobernador, estaba dormido el sacerdote, y claro, y todo el pueblo juntamente dormido con el sacerdote. Pero ahora, hermanos, cuando Dios golpea el espíritu y lo despierta, entonces todos se levantan y buscan la madera para edificar la casa de Dios. Un trabajo hermoso, un ejemplo, hermanos, que nos deja la Escritura. Cuando nosotros también queremos edificar algo, debemos hacer esta actitud que tuvo Nehemías. Primero, saber bien que cuando se comienza a hacer algo en la iglesia, nunca el enemigo va a quedar tranquilo. De algún lado va a querer trastornar la obra del Señor. Nunca, hermanos, el enemigo se va a cruzar de brazo y ver cómo se sale a predicar en la campaña, cómo la iglesia se levanta temprano para venir a la oración. El diablo no va a quedar quieto, va a querer siempre estorbar para que los hermanos no vengan. Y una de las armas grandes que el enemigo usa es el desánimo, el cansancio, el sueño en estos días fastidioso de calor, que a veces no se puede descansar en la noche y hay que levantarse el domingo temprano para venir a la oración. Todo eso el diablo va a usar para que nosotros no edifiquemos la casa del Señor. Después, hermanos, que ellos escuchan la palabra de Dios, ellos vienen y levantan
Y en el capítulo 8 del mismo libro de Nehemías, cuando ya estaba la ciudad fortificada, cuando ya estaba la ciudad formada y cerrada, ya estaba la plaza restituida de la ciudad, ahora viene un evento, una fiesta grande, un avivamiento en Jerusalén. Se lee la palabra de Dios por primera vez después de 70 años. Y cuando ellos se congregan para oír la palabra, la lectura de la palabra, vienen todos. Los niños, cada uno se venía con su familia, venía con su ofrenda, venía con su provisión, venía con todo lo que ellos tenían. Y dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a ese que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entenderlo, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que se había hecho para ello, y junto a él estaban, ahí nombra a todos sus colaboradores, los que estaban con él, que eran muchos colaboradores, tenía Nehemías para hacer entender al pueblo el libro de la ley. Pero vinieron, hermanos, y no estuvieron un ratito, no estuvieron 2 horas, no estuvieron sentados, no tenían asiento, no tenían ventiladores, no tenían. Y este tiempo, que es el mes séptimo, si nosotros miramos un poquito del calendario y la estación de los años, para ellos el primer mes del año es allá por marzo, y entre marzo y abril, segunda mitad de marzo y la primera mitad de abril. Entonces ese es el mes de Nisan, donde comienza para ellos el año nuevo. Y dice que vinieron en el mes séptimo de abril, contamos 7 meses, entonces ¿qué mes? Casi diciembre, donde estuvieron ellos leyendo, a ver si alguien me ayuda a hacer la cuenta, noviembre. Y noviembre es un tiempo de calor. Noviembre es un tiempo ya donde empieza a venir el verano, ya termina la primavera, empieza a venir el verano, y estaban sentados allí parados, quizás en el medio del sol, algunos bajo un árbol, escuchando la palabra de Dios, escuchando el relato de la escritura, de la ley del Señor, por el hombre de Dios llamado Esdras. Y no dice la Biblia no dice que él daba un discurso, solamente lo que él hizo era leía. Y el pueblo, cuando escuchaba la lectura de la palabra, dice la Biblia que comenzaron a llorar, y comenzaron a gozarse, y comenzaron a alegrar su corazón, pero también comenzaron a entristecerse. Ahora, ¿por qué comenzaron a entristecerse? Porque ellos desconocían la ley del Señor, y por causa de desconocer la ley de Dios, ellos estaban pasando una etapa muy difícil en sus vidas. Entonces, por eso ellos lloraban y decían, si nosotros hubiéramos leído la ley, si nosotros hubiéramos sabido la ley, no nos pasaría esto. Pero ahora ellos estaban una emoción entremezclado, porque lloraban algunos de alegría y otros lloraban de gozo, porque oían otra vez, podían tener ese privilegio de oír la palabra del Señor. Entonces esas cosas, hermanos, nos llaman mucho la atención, cómo Dios recompensó el trabajo de Nehemías, el esfuerzo de Nehemías, la perseverancia que tenía Nehemías en su trabajo, lleno de enemigos. Si no leemos el libro de Nehemías, vamos a encontrar que cuando él se iba para hacer el edificio de la casa de Dios, él llevaba tesoros,
que el rey le había dado, llevaba ofrenda, llevaba oro, llevaba plata para la casa de Dios. Y allí pareciera que como había piratas también en el camino, ladrones, y él tenía miedo y no quería pedirle al rey custodia para que nadie le robe lo que llevaba, y dijo: voy a pedir al Señor que nos guarde el camino. Y llegaron con bien en la casa a la ciudad de Judá. Llegaron con bien. Hermanos, el Señor tiene cuidado de todos nosotros. Por eso, hermanos, no debemos intimidarnos ante los rumores del enemigo. Debemos levantar nuestra cabeza y levantarnos en el nombre del Señor. El versículo 9 de este capítulo 8 dice, salteé un poco la lista de los nombres porque ahí están y son a veces difíciles de leer. Dice: Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Luego les dijo: id y comed grosura y bebed vino dulce enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grandes alegrías, porque había entendido la palabra que les había enseñado. El día siguiente se reunieron los cabezas de familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley, y hallaron escrito en la ley de Jehová, que Jehová había mandado por medio de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne en el mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestres y arrayán y de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculo, como está escrito. Y salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, y sus patios, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza a la puerta de las aguas, y en la plaza que está a la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculo, y en el tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no se habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea y gran según el rito. Miren, hermanos, es una santa convocatoria, y cuando hay una santa convocatoria, el pueblo vino e hizo, y cuando ellos entendieron lo que tenían que hacer, simplemente se fueron e hicieron. Cada uno fue, trajo sus ramitas de olivo, hicieron su tabernáculo y habitaron allí en esa fiesta solemne, una fiesta para Dios. Y por eso, hermano, encontramos también que a veces Dios le gusta que le celebremos. Claro que a Dios no le vamos a celebrar un cumpleaños, a Dios no le vamos a celebrar por ahí un asado, pero qué bueno es juntarnos a veces para hacer un culto especial. Qué bueno es juntarnos para hacer un culto de oración. Qué bueno es para juntarnos un día y hacer un culto para los matrimonios, hacer un culto, hermanos, un culto para leer la palabra del Señor, un culto de lectura bíblica.
cultos de cánticos son muy lindos y nos gozamos y pasa uno y pasa otro y pasa otro. Qué lindo también hacer un día un culto de lectura bíblica donde cada hermano pasa y en vez de cantar lee un texto, lee una palabra. Y hermanos, sí que nuestro corazón se vaya llenando de la palabra del Señor. Que nuestro corazón se vaya llenando, porque por ahí yo leo un texto y para mí significa una cosa y viene otro hermano y tiene otro punto de vista y otro tiene otro, y el Señor nos va edificando de esa manera. Entonces ellos tenían esta visión, y Esdras, el sacerdote, el escriba, desde la mañana hasta el mediodía, todos los días, hombres y mujeres con sus familias, oyendo la palabra del Señor, oyendo la voz de Dios, escuchando la palabra de Dios. Hermanos, y esto volvió el corazón de ellos a Dios, y Dios se volvió a ellos, y hubo grande avivamiento, según lo que vemos en la historia. Después de ahí para adelante en Israel hubo un gran avivamiento, un gran renuevo. ¿Por qué? Porque el pueblo entendió la palabra de Dios. Queremos, hermanos, en esta mañana también nosotros abrir nuestro corazón para entender la palabra del Señor, para entender la voz de Dios, para entender su palabra. Y su palabra va a entrar en nuestro corazón y nos va a animar muchísimo para que podamos seguir el camino del Señor adelante. Era simplemente una forma de lectura, esto que quería dejarle, porque también, hermanos, tenemos una semana ya de mucha actividad, así que estamos con el tema de la campaña que va a comenzar. La fecha era de febrero acá en Alegría, y bueno, para eso estamos convocados también todos los domingos a partir de este domingo de hoy, pues ya que había